Muy buenos días a todos los profesionales, estudiantes y público en general que nos acompañan en este encuentro virtual. Para la Dirección de Planificación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a través de la Unidad de Innovación y Actualización Docente, les damos la más cordial bienvenida a la primera sesión sincrónica de este importante evento de formación profesional. Para ponernos un poquito en contexto sobre la importancia de este espacio que surge a raíz del alto impacto del curso anterior sobre las normas NR2 y para dar continuidad a este proceso, se organizó esta nueva entrega orientada a actualizar los contenidos y profundizar en el marco regulatorio de gestión de riesgo y diseño sismo resistente. Más allá de ser un registro legal indispensable para la ejecución de proyectos, la aplicación de esta normativa es clave para la protección de la vida humana y la resiliencia en las edificaciones. Pero antes de iniciar, les quiero compartir algunos avisos muy importantes que vamos a llevar durante este curso. Tenemos 4 sesiones sincrónicas y también hay trabajo asincrónico en el campus virtual. Ustedes pueden ya ingresar y pueden ver que el ingeniero ya ingresó a algunos trabajos y recursos útiles para el beneficio del seguimiento de este curso. Este completa un total de 20 horas de formación, por lo que al finalizar el curso se les estará entregando su diploma de participación. Las sesiones que vamos a tener están siendo grabadas, por lo tanto pueden tener acceso a ellas en el campus virtual. Además, pueden escribir sus preguntas en todo momento y al finalizar la exposición del ingeniero vamos a poder responder algunas de ellas y si el tiempo lo permite, contestar todas. Si esto no fuera posible, vamos a guardar sus preguntas para que el ingeniero pueda responderlas en la sesión siguiente. Pero déjenme pasar a la parte muy importante para nosotros y es presentar a nuestro expositor. Para nosotros es un verdadero honor y privilegio presentar al ingeniero Alejandro Maldonado Lutomirsky, creador de esta normativa y reconocido especialista en la materia, a quien agradecemos profundamente por acompañarnos una vez más con su apoyo incondicional y ad honorem. El ingeniero Maldonado es ingeniero civil graduado de la Universidad del Valle de Guatemala y especialista en gestión del riesgo. A lo largo de su destacada trayectoria profesional, ha desempeñado cargos de alta relevancia, entre ellos, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, director de la Unidad de Protección Vial, PROVIAL, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad del Valle de Guatemala, catedrático universitario en áreas de análisis estructural e ingeniería sismo resistente, miembro de la Asociación Guatemalteca de la Ingeniería Estructural y Sísmica, AGIES, y del Instituto Americano de Construcción de Acero, AISC, en sus siglas en inglés. Además, es miembro de la Mesa Técnica de CONRED para la revisión de actualización de la NR2. Ingeniero Maldonado, le agradecemos profundamente su tiempo, su disposición y su valioso aporte para la formación de nuestros docentes, profesionales y público en general. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra. Bienvenido, ingeniero, y gracias a todos los participantes por su entusiasmo. Muchísimas gracias. Como siempre, es un placer y un honor estar aquí participando con ustedes. Como saben, yo siempre he difundido la idea de que la gestión del riesgo es una de las prioridades para Guatemala y por consiguiente estoy plenamente convencido que el desarrollo y el futuro de Guatemala
está directamente vinculado a esta gestión para la reducción de riesgo de desastres. Quisiera entonces, bueno, primero preguntarles si ya tienen en pantalla la presentación. Sí, ingeniero, se puede ver. Ah, ok, perfecto. Entonces, el día de hoy, pues empezamos una de 4 sesiones con un tema un poco variado, pero siempre orientado a las normas para reducción de desastres en Guatemala. Vamos a platicar entonces de la evolución normativa de la NRD2. Ya se mencionó, pues ya tuvimos una serie de sesiones donde tratamos de platicar y de entrar en los diferentes detalles de esta importante norma y ahora agregarle pues los cambios que ha venido sufriendo la normativa en el país y hablar de algunos fundamentos de diseño sismo resistente, introduciéndonos entonces en la NRD1. Y lo vamos a amarrar todo dentro de un mismo marco que creo que será bastante evidente conforme vayamos avanzando. Entonces, realmente lo que queremos presentarles como introducción es por qué es indispensable que nos vayamos actualizando, sobre todo a nivel de los docentes en materia de gestión de riesgo y del diseño estructural. Pues primero que todo, creo que nadie ha quedado indiferente ante los eventos muy recientes que hemos visto en Colombia y en Venezuela. Y de hecho aquí mismo en Guatemala pues ha habido una percepción, llamémosle así, de un incremento en la actividad sísmica. Y esto pues ha generado mucha discusión en redes sociales, en diferentes foros, en diferentes ambientes. Y la realidad pues es que Guatemala se ubica en una área geográfica donde tenemos una intersección o una interacción de diferentes placas tectónicas. Y ya pues esto lo veremos en la tercera sesión, pero necesitamos que Guatemala esté preparada, que podamos aplicar las herramientas de las que ya disponemos para reducir la vulnerabilidad y hacer una gestión integral para la reducción del riesgo de desastres. Entonces, pues creo que queda muy bien las fechas en las que estamos trabajando esta temática, precisamente porque tenemos frescos estos eventos y me imagino que la mayoría de ustedes habrá visto los videos que andan circulando en redes sociales de eventos muy trágicos, de colapsos estructurales, de personas tratando de evacuar aeropuertos, edificios, escuelas. Y pues todo esto, pues además de hacernos reflexionar, pues nos invita a estar mejor preparados en el país. Entonces, creo que tenemos ese marco importante y además, pues yo entiendo que varios de los participantes pertenecen al ámbito académico y que forman parte de los docentes de la facultad y es importante entonces tener esa formación actualizada para que le podamos transmitir a las futuras promociones de arquitectos estos criterios normativos que están vigentes y los cambios conceptuales que se han venido dando y que ya vamos a discutir directamente en esta primera sesión. Y es importante entonces mantener ese liderazgo académico de la Universidad de San Carlos para que se mantenga como un referente técnico y ético
en toda esta materia, en el ordenamiento territorial, en la seguridad estructural en Guatemala, en la identificación de amenazas, de vulnerabilidades, en la gestión de riesgo. La academia pues tiene un papel extremadamente importante que realizar y por supuesto transmitir todo esto a los estudiantes. Y por supuesto que esto pues tiene que traducirse en una aplicación, en un criterio para los proyectos y que podamos vincular esa creatividad en el diseño arquitectónico con esta responsabilidad técnica que tenemos de ese cumplimiento de ese marco y de las herramientas que ya tenemos en Guatemala. Entonces, como mencionábamos, tenemos este curso de 4 sesiones y vamos a tener 2 grandes ejes. Perdón. El primer eje, vamos a hablar de la evolución que ha venido sufriendo la NRD2, que ya tratamos en las sesiones anteriores y que ahora pues vamos a darle seguimiento. Entonces, las primeras 2 sesiones vamos a hacer ese diagnóstico crítico de la versión vigente, que es la 2025. Vamos a platicar del trabajo que realizó la mesa técnica para la revisión y actualización de la NRD2 y entonces vamos a tener la oportunidad en primicia de conocer cuáles van a ser en teoría los cambios que va a sufrir la NRD2 2026 y vamos a hablar de todo ese proceso y entrarle a fondo a conocer la normativa 2026, que pues todavía no está aprobada, todavía no es la norma vigente, pero que a muy corto plazo esperamos que se convierta ya en la versión definitiva. Y un segundo eje, donde vamos a hablar un poquito de la NRD1. Vamos a dedicarle 2 sesiones a trabajar este tema. En parte por ese contexto que yo les mencionaba, que hay mucho interés por la temática y que pues creo que es extremadamente importante que la normativa se mire en su conjunto, no en forma aislada. Entonces, creo que vale la pena empezar ya a introducir la NRD1 y sus conceptos fundamentales. Entonces, solo para repasar un poquito cuál es el marco normativo actual en Guatemala y el que esperamos esté vigente a muy corto plazo. Entonces, tenemos lo que les mencionaba de la NRD1, que fue la primera norma que sale en el año 2010 y ya pues en las sesiones 3 y 4 vamos a platicar un poco más al respecto. Pero es extremadamente importante porque, como lo vamos a ver más adelante, la NRD2 realmente funciona gracias a su apoyo en la NRD1 y también en la NRD3. Entonces, necesitamos estudiar un poquito este marco, comprenderlo y ver que hay una continuidad y una interacción entre todas estas normativas. Entonces, por ejemplo, la NRD1 y la NRD están relacionadas con lo que es la infraestructura física, la construcción, mientras que la norma 2 y la que esperamos salga a muy corto plazo, la 5, se enfocan en lo que es la seguridad humana y la protección de la vida. Y la NRD4, que es un poco la mezcla de todas, porque realmente la 4 habla de la 1, habla de la 2, habla de la 3 y eventualmente tendrá que incorporar también los elementos de la NRD5, que todavía no existe más que en compromiso y en concepto, pero que va a estar enfocada
en el tema de protección contra incendios. Y esto es el marco normativo de la CONRED. Técnicamente y por razones legales, pues esto tiene que trabajar de la mano con otras normas, con, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial, con todo el proceso municipal de obtención de licencias de construcción, de ocupación. Así es que es un universo que lo tenemos que entender y comprender en esa forma integral, donde ningún elemento existe en forma aislada, sino hay una interdependencia crítica y muy importante entre todos estos elementos. Por ejemplo, lo que les mencionaba, que la NRD2 presupone y se basa, aunque no lo diga explícitamente, en que se está cumpliendo con la NRD1 y con la NRD3 y que nos va a dar esa certeza que la estructura se va a comportar de la manera esperada para que nosotros podamos efectivamente, pues en algún momento, evacuar las instalaciones de forma segura. Entonces, pues es importantísimo esta interacción entre la normativa que tenemos en Guatemala. Y entonces menciono qué es la normativa actual y la normativa futura porque, pues ya lo vamos a ver en unos minutos, la NRD2 vigente, que es la versión 2025, está en un proceso de actualización y esperamos que a muy corto plazo se convierta en la NRD2 versión 2026, con una serie de cambios importantes, incluso va a cambiar el nombre de la norma. Es decir, siempre se va a llamar NRD2, pero ya no se va a llamar normas mínimas de seguridad en edificaciones e instalaciones de uso público, sino vamos a ver ahora que se va a enfocar un poco más en la parte de la evacuación y de las rutas de evacuación. Y a futuro también está el tema de la NRD5, que vamos a platicar un poquito ahora que hablemos de este proceso de actualización de la NRD2, pero que si todo sale de acuerdo a lo que está planificado, debería de estar viendo la luz del día a muy corto plazo, esta normativa 5 de protección contra incendios. Entonces, solo quiero dedicarle unos minutos a hablar de la importancia de este marco normativo, de ese conjunto de normas que, como ya mencionamos, tiene que trabajar de la mano con otras normativas en el país, pero el objetivo y principal es reducir la pérdida de vidas humanas. Entonces, a través de la aplicación de estas normas, lo que queremos es establecer una serie de condiciones mínimas de seguridad para todo tipo de edificaciones, incluyendo escuelas, hospitales, centros comerciales, la industria y cualquier otro tipo de uso que se dé en el país. Pero, insisto, el objetivo de todas las normas es proteger la vida de los humanos. Luego, otro aspecto importante es que ayudan o contribuyen a disminuir la vulnerabilidad ante diferentes amenazas de origen natural, que nosotros sabemos que Guatemala está expuesta a todo tipo de eventos. Estamos expuestos a terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, deslizamientos, incendios forestales. Bueno, realmente tenemos la gama completa de amenazas y estas normas pues, nos ayudan a estar preparados, a preparar las construcciones, preparar a las comunidades para reducir su vulnerabilidad, construir resiliencia en el país y ayudarnos a enfrentar estos eventos. Imagínense ustedes que se da un evento catastrófico en Guatemala, como por ejemplo un terremoto,
y que no tuviéramos hospitales que estén funcionando para poder atender a las víctimas, a las personas que resulten lesionadas como consecuencia de este evento. Entonces, pues evidentemente también queremos reducir ese número de víctimas, y eso pues lo logramos a través de la aplicación de este marco normativo en su conjunto. No es solo una norma la que tenemos que aplicar, sino tenemos que aplicarlas todas para que tengamos el mejor impacto posible. Entonces, estas normas van a venir a mejorar la seguridad de las edificaciones. La consecuencia entonces de la aplicación de estas normas sería que mejoremos la seguridad de las edificaciones. Y entonces estas normas van a venir a definir criterios sobre el diseño, la construcción, el mantenimiento, las rutas de evacuación, las salidas de emergencia, la señalización. Ya se habla, y lo vamos a ver en estas sesiones, de los sistemas contra incendios, pero obviamente se va a completar con la NRD5 que ya mencionamos. Y parte de estos objetivos es que necesitamos proteger particularmente a la población más vulnerable. Entonces, nosotros sabemos que una infraestructura deficiente afecta con mayor intensidad a las personas que tienen bajos ingresos, a las comunidades remotas, a las comunidades rurales, a los niños pequeños. Entre más pequeños, más afectados salen, y lo mismo a los adultos mayores. Entre más grandes, pues se convierten en más vulnerables, también a las personas con discapacidad. Entonces, es importante que vayamos aplicando esta normativa. Otro aspecto importante de este marco normativo, y voy a insistir muchísimo en eso, ¿verdad?, de que es un conjunto, es un ecosistema de normas, es que van a evitar que los desastres se conviertan en catástrofes. Muchas veces, bueno, yo he visto muchas discusiones en línea, y me imagino que ustedes también habrán o tenido la inquietud o se habrán preguntado cuál es la diferencia entre un sismo y un terremoto. Y entonces, pues no hay una definición concreta, una definición universal, pero tal vez lo primero que pensaríamos es que el terremoto es catastrófico. Entonces, ¿cómo podemos evitar que un sismo, un temblor, se vaya a convertir en un terremoto? Y entonces, el primer aspecto que tenemos que tener en mente es que el fenómeno por sí solo, nosotros no lo podemos evitar. No podemos evitar que tiemble, no podemos evitar que haga erupción el volcán, no podemos evitar que llueva, pero lo que sí está bajo nuestro control es reducir las consecuencias, y lo podemos hacer a través de la prevención, de la planificación, y obviamente a través de una construcción adecuada que tiene muchísimos componentes y que vamos a estar platicando de eso en estas 4 sesiones. Este marco normativo pues también nos va a ayudar a crecer de una forma ordenada, a limitar la construcción en zonas de alto riesgo. Lo vamos a platicar ya en la sesión 3 y la sesión 4 de qué requisitos tenemos sobre los sitios donde vamos a construir, temas como laderas inestables, áreas inundables, barrancos, o terrenos que estén cercanos a ríos, o a volcanes, o a diferentes amenazas. Pero el objetivo, como les decía, es entonces ordenar ese crecimiento urbano, y de la mano con herramientas como los planes de ordenamiento territorial. Obviamente, también nos van a ayudar a facilitar la evacuación y la respuesta a la emergencia, al tener rutas despejadas, salidas señalizadas, planes de emergencia y una serie de otros factores importantes, como lo que ya les mencionaba, que necesitamos que, por ejemplo, los hospitales estén funcionando después de una catástrofe, después de una emergencia.
Otro aspecto importante entonces es precisamente que van a proteger esos servicios que son esenciales y que no son únicamente pues, los hospitales, sino también necesitamos proteger lo que le llamamos líneas vitales, como el agua, la energía, las comunicaciones y por supuesto los hospitales, las escuelas y una serie de instalaciones que tienen que seguir funcionando aunque se dé una emergencia. En el año 2001 hubo un terremoto en El Salvador y el plan una de las primeras instalaciones que colapsó en el terremoto del 2001 en El Salvador fue el Centro de Operaciones de Emergencia de Protección Civil de El Salvador. Y ellos tenían un plan de emergencia con un centro de operaciones de emergencia alterno que estaba ubicado en las instalaciones de una de las instalaciones de los cuerpos de bomberos de El Salvador, con la mala suerte o el problema de que también colapsó. Entonces, ¿se imaginan ustedes una emergencia, una catástrofe donde nada está funcionando? No está funcionando los hospitales, no está funcionando el centro de operaciones de emergencia y ni siquiera las estaciones de bomberos están funcionando. Al final terminaron improvisando en el equivalente de lo que tenemos aquí en Guatemala del Parque de la Industria. Entonces, el Parque de la Feria, ahí habilitaron ellos improvisadamente las instalaciones para la emergencia, pero obviamente es evidente que necesitamos también proteger todos estos servicios esenciales. Estas normativas, entonces, además de proteger a la vida humana, que es el objetivo número 1, también nos van a ayudar a reducir las pérdidas económicas y a prevenir daños. Y nosotros sabemos que prevenir es mucho menor el costo que reconstruir. De hecho, hay estudios del Banco Mundial que por cada quetzal que nosotros invirtamos en prevención, Guatemala se puede ahorrar de 7 a 12 quetzales en materia de respuesta. Así es que realmente es una fabulosa inversión invertir en la prevención. Otro aspecto sumamente importante de este marco normativo es de que va a venir a ordenar y a establecer responsabilidades claras para todos los actores. No solo para las autoridades municipales, sino también para los propios propietarios, para los constructores, para los que van a hacer la supervisión de la obra, para los administradores. Realmente todos van a tener ya claramente definidas sus responsabilidades al ir aplicando toda esta normativa. Otro aspecto importante de la normativa es que promueve una cultura de prevención. Y esto entonces refuerza la idea de que la seguridad no se considera únicamente cuando se da ya la emergencia, sino que desde que estamos en los primeros pasos de la planificación y del diseño del proyecto, ya debemos de tener en mente esta normativa y cómo vamos a irla aplicando y cómo realmente entrar en esa mentalidad de esa cultura de prevención y de reducción del riesgo de desastres. Y obviamente también nos van a apoyar en el cumplimiento de la legislación y la gestión pública, porque se convierten en una referencia técnica para realizar proyectos, autorizar las edificaciones y supervisar las condiciones de seguridad. Y no lo menciono aquí en estas diapositivas, pero otro aspecto extremadamente importante de este marco normativo es que también es una herramienta para la reducción de la corrupción, porque precisamente da este marco de referencia que en teoría
todos deberíamos de estar cumpliendo. Entonces, a la hora, por ejemplo, de tener un proceso de licitación, pues todos los que están participando en el proceso de licitación deberían de tener esta normativa que es obligatoria para todo el país como un eje o una línea base que todos deberían de utilizar como referencia. Entonces, como pueden ver, tenemos una gran cantidad de beneficios de aplicar esta normativa. Entonces, el tema 1, vamos a hablar ya en unos pocos minutos de la actualización de la NRD2. Vamos a ver las diferencias entre la versión 2025 y la propuesta 2026. Vamos a hablar del trabajo de la mesa técnica, de los aportes institucionales y de una serie de cosas que se discutieron en el seno de la mesa técnica, para hablar entonces de estos nuevos requisitos mínimos de seguridad y cómo ir ajustando los diferentes criterios, y muy importante el impacto que va a tener en los proyectos, las implicaciones directas en la gestión de expedientes y en la práctica docente. Y el segundo tema entonces que vamos a hablar es del diseño sismo resistente, y vamos a empezar haciendo o tratando de contestar una pregunta que después del terremoto de Colombia y de Venezuela me han formulado incontables veces en diferentes foros, en medios de comunicación, y es qué tan seguras son nuestras obras, qué tan bien estamos construyendo en Guatemala, cuál es nuestra vulnerabilidad estructural. Y entonces hablar un poquito de ese historial normativo para el tema del diseño sismo resistente, y vamos a hablar de conceptos sumamente importantes sobre cuál es la filosofía que está detrás de toda esta normativa y ese concepto de prevención del colapso, de protección de la vida, de continuidad operativa. Y entonces integrar todo esto en esta serie de pláticas para poder articular todos estos requerimientos con el concepto del diseño arquitectónico. Entonces vamos a entrar directamente a platicar sobre lo que es la NRD2 y este proceso que se ha venido dando y que ustedes pues ya más o menos lo conocen porque lo hemos estado platicándole. Tenemos entonces una NRD2 que pues sale por primera vez a la vida en marzo del año 2011 y luego pues fue modificada en el año 2014, y como me imagino que todos están enterados, pues en noviembre del año pasado el Consejo Nacional aprobó unas modificaciones a la NRD2 que entraron en vigencia al ser publicadas en el Diario de Centroamérica en diciembre del año pasado. Y entonces ahí es donde estamos legalmente en este momento, en que la NRD2 vigente es la versión que se aprobó el año pasado y que se publicó en diciembre de 2025. Entonces, repitiendo un poquito lo que ya habíamos platicado en las sesiones anteriores, es que la NRD2 original, la 2011 y 2014, era una norma técnica con una sólida base de investigación que daba una garantía de confiabilidad, porque estas normas deben de estar sustentadas en investigación científica y técnica y no en opiniones o en suposiciones, que tristemente fue lo que se dio en la versión 2025.
la versión 2011 y 2014 pues seguía estándares internacionales que aseguraban que los criterios utilizados, como la carga de ocupación, los anchos de los pasillos, pues sean comparables y válidos a nivel mundial. Luego esto nos da una defensa legal y técnica, porque entonces al estar actuando con esta base científica, pues nos da una defensa en caso de cualquier problema legal que se pueda dar en el futuro. Y además, estas fórmulas y los criterios en la NRD2 están diseñados para modelar el comportamiento humano durante el pánico. Y la idea es optimizar las rutas de evacuación y reducir el riesgo de las personas en estas instalaciones. Entonces, la versión original 2011 y 2014 estaba basada estaban basadas en el capítulo 33 del Uniform Building Code del año 91 y en el capítulo 10 del International Building Code. Y estas normas eran normas basadas en códigos internacionales probados para garantizar entonces estos criterios técnicos universales y reproducibles. Otro aspecto importante es que evitaban que la seguridad de las edificaciones fuera algo arbitrario, que dependiera de un juicio empírico o de lo que se le ocurriera al evaluador o al revisor del proyecto en algún momento en particular, y tratar de eliminar ambigüedad y potencial sesgos en la toma de decisiones. Y todo esto nos mejora la competitividad como país porque estamos siguiendo estándares internacionales y no creando obstáculos arbitrarios adicionales al desarrollo del país. Entonces, ya se los he mencionado, pero creo que vale la pena repetirlo, es de que asume que la estructura está bien diseñada. Y entonces la NRD2 se fundamenta en la aplicación correcta de la NRD1 para garantizar esa integralidad o integridad estructural como base. Otro aspecto que vamos a platicar y que ya habíamos mencionado un poquito es este tema de prevención y protección contra incendios, porque los requisitos sobre la resistencia al fuego, materiales, compartimentación y sistemas de detección estaban originalmente previstos para la NRD5, pero la NRD2 asume que eso se va a dar. Entonces, por eso es tan importante lo que les mencionaba, de que esta ruta, este camino, va caminando hacia que a muy corto plazo pues se complemente la normativa con la aprobación de la NRD5 del tema de protección contra incendios. Luego, el eje central de esta normativa es la seguridad de los ocupantes, asegurando pues, las rutas y los medios de salida que sean suficientes y adecuados y que estén en función del número de personas o de la carga de ocupación. Y tratar de incluir algunos elementos de accesibilidad para personas con discapacidades y que están reflejados principalmente en aspectos como pendientes de las rampas y una serie de otros aspectos incluidos en la norma. Entonces, ¿cuál es el sustento legal que tiene todas las normas en el país, pero en particular la NRD2? Pues su fundamento está en el artículo 3 de la ley de Conred, que en el inciso A le da la facultad o la autoridad a Conred de establecer los mecanismos, procedimientos y normas que propicien la reducción de desastres a través de la coordinación interinstitucional en todo el territorio nacional. Y algo muy importante, y que ya lo vamos a discutir en un momento, es de que el artículo 86 del reglamento de la ley de Conred
dice que la Secretaría Ejecutiva y el Consejo Científico deben solicitar la colaboración de instituciones gremiales, de profesionales, de la academia, de las personas en general y del sector privado para la elaboración de propuestas sobre las normas para la reducción de desastres y que éstas tienen que ser presentadas al Consejo Nacional, que es la máxima autoridad de CONRED, para su aprobación. Y luego el artículo 87, pues ya establece que estas normas técnicas y las normas para la reducción de desastres van a ser presentadas al Consejo Nacional por parte de la Secretaría Ejecutiva para que eventualmente sean aprobadas y luego publicadas. Entonces, la NRD2 que tenemos vigente actualmente, que es la versión 2025, pues tiene una serie de problemas legales. El primer aspecto importante es que no hubo un proceso de consulta. Fue un proceso de consulta, llamémosle mínimo, porque realmente lo único que hubo fue una reunión del Consejo Nacional donde les presentaron la norma y les dijeron, bueno, apruébenla. Y no hubo ese proceso establecido en el artículo 86 del reglamento de la ley de consultar con las gremiales, con los profesionales, con la academia, con todos los diferentes sectores. Otro aspecto grave de la NR2 2025 es que fue aprobado por el Consejo Nacional sin el quórum legal. Entonces, técnicamente eso genera una laguna legal ahí que no debería de permitir que se aplique la normativa 2025. Otro problema legal que tiene la versión 2025 de la NRD2 es de que el acuerdo publicado no coincide con el acta de la reunión del Consejo Nacional, porque el Consejo Nacional había pedido que se estableciera un periodo de transición y eso no se dio. Y lo más grave es que la NRD2 2025 no tiene ese respaldo técnico científico para las modificaciones que introdujeron. Y entonces, y esto ya lo hablamos extensamente en otra oportunidad, pero esta versión 2025 tiene también una serie de problemas técnicos. Por ejemplo, traslada las competencias de verificación a las municipalidades sin haberse establecido unas condiciones previas y sin un periodo de transición. Entonces, ustedes entenderán que de las 340 municipalidades, prácticamente ninguna tiene la capacidad técnica para revisar y verificar el cumplimiento de las normas de reducción de desastres en el país. Y el resultado es que tenemos actualmente, creo yo, que 5,000 o 6,000 expedientes prácticamente paralizados en las diferentes municipalidades del país, donde no han podido avanzar por una serie de factores técnicos, legales y de humanos que se tienen en las diferentes municipalidades. Luego la NRD2 2025 eliminó por completo los factores de cálculo diferenciado por tipo de componente, entonces no hacía ninguna diferencia entre puertas, gradas, rampas, corredores. Tampoco tenía entonces una alternativa de cómo manejar esos cálculos. Otro aspecto técnico de la 2025 es que redefinieron el límite de distancia de recorrido, que anteriormente era la salida de emergencia, y lo redefinieron al punto de reunión, que tiene consecuencias muy graves, como lo vimos en las sesiones anteriores. Y también eliminaron la gestión operativa del aforo, para que esto se convirtiera en un mecanismo de cumplimiento. Y hay antecedentes que ya se ha hecho esto. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos en Guatemala es que se limitó el aforo del estadio porque no tenía el número de salidas de emergencia
necesario para el aforo total, y entonces en vez de cerrar el estadio, pues lo que hizo fue generar o gestionar el aforo, pero eso se eliminó de la 2025. Y además hicieron una serie de cambios arbitrarios, como redimensionar las puertas de 90, pasaron a ser a 110 centímetros por hoja. Incremento también arbitrario de los anchos mínimos de gradas, que 110 centímetros a 130, sin ningún respaldo técnico. Eliminaron las salidas horizontales, balcones exteriores y una serie de componentes reconocidos del medio de egreso. Y algo muy grave es que incluyeron un artículo de evaluación del complejo en su totalidad ante cualquier remodelación o ampliación. Entonces, si ustedes tenían un proyecto, por ejemplo, un edificio de 20 niveles de apartamentos que fue aprobado con la normativa 2014, que tenía gradas de 110, pues ahora ya no le pueden hacer ninguna modificación porque el complejo en su totalidad tiene que cumplir con la nueva normativa. Entonces imagínense lo que implicaría cambiar todos los módulos de gradas existentes de 110, pasarlos a 130 centímetros, y todas las puertas de 90 pasarlas a 110. Entonces realmente una serie de hallazgos técnicos muy graves en la 2025. Además, tenía otros problemas, como una laguna legal en la asignación de responsabilidad del propietario, del inquilino, de las autoridades. Eliminaron la obligatoriedad de rotulación de capacidad de ocupación máxima. La 2025 también eliminó la obligatoriedad de tener un plan de respuesta a emergencias. Y se perdió una serie de otros aspectos técnicos, como la redundancia eléctrica para la señalización de emergencia en caso de que haya un falla de energía eléctrica. Entonces, como, bueno, ya sabíamos, la norma 2025 tiene graves deficiencias legales y técnicas. Y afortunadamente, la Secretaría Ejecutiva de Conred reconoció que la NR2 2025 pues realmente no se puede aplicar. Generó este atraso de 6,000 o a saber cuántos más habrán crecido desde la última dato que se contabilizó el número de expedientes que estaban paralizados. Y entonces la Secretaría Ejecutiva de Conred identifica la urgencia de corregir la NRD2 2025. Y entonces crea una mesa técnica para la revisión y actualización de la NRD2 y le pide a la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica que presida esta mesa técnica. Y la mesa técnica queda formalmente integrada con representantes de una gran cantidad de sectores, incluyendo la Cámara de la Construcción, la BAC, diferentes gremiales, como por ejemplo de centros comerciales, de bodegas, representantes de la iniciativa privada. En la mesa técnica participan desarrolladores, empresas grandes como Walmart, y una serie de consultores externos, y dentro de los cuales pues me incluyeron a mí para participar en esta mesa técnica de revisión y actualización de la norma. Desafortunadamente, AGIES tuvo una reunión con el Consejo Nacional para tratar otro tema, con lo que ellos tenían un poco de problema, que era la NRD2, que también fue modificada en el 2025, y AGIES salió muy molesta de la reunión con el Consejo Nacional y se retiró por completo. Entonces AGIES se retiró su apoyo y se retiró de la mesa técnica. Sin embargo, la mesa técnica continuó reuniéndose tanto en Conred como en otras instalaciones, y también en reuniones virtuales. Entonces, al final, la mesa técnica terminó su trabajo de revisar y actualizar la NRD2, y entonces hay una propuesta ya concreta de la mesa técnica para una versión 2026 de la NRD2. Esta nueva esta propuesta
que ya fue entregada formalmente a la Secretaría Ejecutiva de Conred, incluía entonces ya conceptos técnicos claves nuevos que no están en la NRD 2 2011, 2014 ni 2025, que los vamos a discutir y los vamos a ver en la próxima sesión, como el tema de área bruta, área neta, la ocupación de uso transitorio, áreas destinadas a uso exclusivo de almacenamiento, la definición de una zona de evacuación, de un punto de reunión. Entonces, esta nueva propuesta presenta una serie de elementos técnicos nuevos, hace una diferenciación de áreas en el cálculo de carga de ocupación. Entonces, para el cálculo del aforo se permite restar del área neta los elementos estructurales, mobiliario fijo como racks, góndolas, maquinaria, o pasillos de circulación de vehículos en estacionamientos, una serie de elementos nuevos. Las áreas de uso transitorio y almacenamiento exclusivo ya no van a aportar a la carga de ocupación a la edificación. Luego se actualiza por completo la tabla de factores de carga de ocupación y se adoptan los estándares actualizados del Código Internacional de Construcción del IBC edición 2024. Y se vuelven a definir los anchos mínimos de puertas, corredores, gradas y ya diferenciados, y siguiendo también los estándares del International Building Code edición 2024. La propuesta de la mesa técnica también modifica la definición o las distancias de recorrido a las salidas de emergencia y lo hace siguiendo los lineamientos del International Building Code 2024. Trata el tema de la autonomía municipal y se reafirma que la municipalidad local y las autoridades rectoras de cada sector son las responsables de velar por el cumplimiento de la norma y establecer plazos, mecanismos de verificación. Luego, la propuesta incluye que la Secretaría Ejecutiva de Conred va a capacitar y proveer de forma regular y permanente las herramientas metodológicas y las directrices al personal técnico municipal y sectorial para la fiscalización, y luego se introduce una serie de elementos que le den flexibilidad y que permita regular las obras existentes, y vuelve a introducir el concepto de limitación de aforo. Entonces ya las obras existentes que no se pueden adaptar a la norma o que tienen limitaciones de diseño donde ya no es factible ampliar las salidas de emergencia, entonces ya se van a poder gestionar a través de el manejo del aforo, como habíamos mencionado, de la carga de ocupación máxima, dependiendo o en función de la capacidad que tenga existente. Luego, es importante, ¿verdad?, de que la propuesta de la mesa técnica establece que se respeta la ocupación de edificaciones construidas o en proceso bajo normativas anteriores. Entonces ya no hay ese conflicto que tenía la 2025. Y entonces para remodelaciones o cambios de uso, la exigencia de adecuación se va a simplificar, porque se va a aplicar únicamente si hay un incremento en el aforo que supere la capacidad instalada de las salidas. Entonces, si ustedes hacen cambios a estructuras existentes que no resulten en un aumento en el aforo y que no se supere la capacidad instalada de salidas, pues ya no van a tener que hacer ninguna gestión, ya no van a tener que ingresar un expediente, ya no tendrían que hacer más burocracia, porque la estructura ya fue aprobada para cierta capacidad de ocupación y para cierto número cierta capacidad de las salidas de emergencia. Otra parte importante de la propuesta de la mesa técnica es una armonización legal. Entonces, las intervenciones en inmuebles catalogados como patrimonio cultural, pues van a tener un régimen especial y se le da pues una participación a las autoridades del Ministerio de Cultura para estos casos en particular. Luego,
se introduce este nuevo concepto de zonas de evacuación y vías de acceso, y se definen ahí una serie de elementos ya pensando en la NRD5 y acceso a vehículos de emergencia y una serie de elementos nuevos que se introducen en esta nueva versión de la NRD2. Y algo nuevo también que se introduce son los sistemas de alarma, que van a ser obligatorios tener sistemas de comunicación de alarma audible con una segunda fuente de energía para edificaciones bajo techo que sean mayores a 4.500 metros cuadrados. Y además quedó el compromiso formal de la elaboración de la NRD5. Entonces, aunque esta propuesta de la mesa técnica no trata el tema de protección contra incendios, sí reconoce que es fundamental, que no puede existir una NRD2 sin NRD1, sin NRD3, pero que tampoco puede existir sin un tema de definir los mecanismos de protección contra incendios. Entonces, la Secretaría Ejecutiva de Conred se compromete a mantener activa la mesa técnica para la redacción de la NRD5, y la NRD5 tendrá por objeto pues, regular todo lo relativo a la protección y instalaciones y facilidades para el control de incendios. Esta propuesta de la NRD2 pues tiene algunos requerimientos nuevos de protección contra incendios, pero es mínimo. Tiene algunas definiciones ahí nuevas, pero la idea entonces es de que se siga con la NRD5. La idea original era agregar un artículo para obligar a la Secretaría Ejecutiva para continuar con el trabajo, pero la sugerencia que tenemos y que estamos trabajando actualmente con algunos miembros del Consejo Nacional es que se emita una nueva resolución de parte del Consejo Nacional donde se le dé la orden o la instrucción a la Secretaría Ejecutiva de que se mantenga activa la mesa técnica y fijarle plazo razonable para la redacción de la NRD5. Entonces ya vamos en camino a la aprobación de la NRD2 2026. La Secretaría Ejecutiva de Conred ya convocó a la reunión extraordinaria del Consejo Nacional, que es mañana 27. Si todo sale bien, debería de quedar aprobada la propuesta de la NRD2 2026. Y entonces cambiarían algunas cosas, como les mencioné. La Secretaría Ejecutiva de Conred está proponiendo cambiar el nombre de la NRD2 a normas mínimas para asegurar la evacuación en edificaciones e instalaciones de uso público, reconociendo que ya no trata otros temas como la protección contra incendios que quedarían para la NRD5. Y pues lo que nosotros estamos esperando como mesa técnica es que el Consejo Nacional mañana apruebe esta propuesta. Y también esperamos que el Consejo Nacional emita esta resolución con el mandato de que la mesa técnica continúe para la redacción de la NRD5. Y entonces, si mañana queda aprobada la norma, pues ya solo quedaría pendiente que sea publicada en el Diario de Centroamérica. Yo le subí en la plataforma en la plataforma el borrador de la propuesta ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos claramente. Perdón, es que me salió aquí un mensaje que dice que perdí conexión y que estoy tratando de reconectar, pero... No, estamos muy bien. Bueno, entonces les decía que pues ya les subí en la plataforma el borrador de la propuesta de NRD2 solo para propósitos académicos, porque obviamente no tiene carácter oficial, es solo una propuesta de la mesa técnica. Incluso esa propuesta tiene una serie de errorcitos que ya se discutieron con la Secretaría Ejecutiva de Conred, y la propuesta que va a ser aprobada por el Consejo Nacional ya en teoría está revisada, ya no tiene estos errorcitos, pero
se lo subí a la plataforma para que podamos adelantarnos y podamos en la próxima sesión ya trabajar sobre lo que esperamos sea ya la NR2 2026. Pero en el momento en que quede aprobada, pues yo subiría ya la versión aprobada por el Consejo Nacional. En caso de que no quedara aprobada mañana y se siga trabajando, pues nosotros trabajaríamos con la propuesta que tenemos en la plataforma. Así es que, pues les agradezco su atención y pues creo que abriríamos entonces el espacio para preguntas y discusión de lo que hemos platicado el día de hoy. Ingeniero, muchas gracias por esta primera sesión sobre las normas NRD. A título personal, una presentación muy clara que nos deja un gran recordatorio del valor de estas normas para la protección de la vida. Así que estoy realmente impresionada con este tema y vamos a dar inicio a responder, para que usted nos pueda apoyar a responder algunas preguntas. Freddy Roberto Morales Díaz tiene un par de preguntas. La NRD2 en cuanto a pasillos y o salidas o carga de ocupación están homologadas con el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupación del MINTRAB. En caso no, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué sopesa más? Sí, no están homologadas con el Reglamento de Salud Ocupacional por varias razones. Primero que todo, porque la NRD2 está basada en el International Building Code, en normas internacionales. Segundo, porque es de aplicación más universal que la específica del Ministerio de Trabajo, que es más para el ámbito únicamente de trabajo, de ocupación. Y cuando hay discrepancia entre las dos, pues lo que hay que hacer es utilizar el valor más alto, ¿verdad? Si, por ejemplo, la NRD2 pide 90 centímetros y el Ministerio de Trabajo pide 110 centímetros, pues en ese caso específico para el ámbito de trabajo sería 110 el que mande. Pero si es al revés, ¿verdad? De que la norma del Ministerio de Trabajo pide, por ejemplo, 90 centímetros y la NRD2 pide 110, entonces hay que trabajar con el valor más alto, ¿verdad? Que sería el 110. De hecho, pues debería de ser uno de los objetivos de la Secretaría Ejecutiva de Conred trabajar interinstitucionalmente para homologar y unificar esto, en que no tengamos por ahí una serie de cosas que anden por ahí flotando, que puedan generar contradicciones. Pero sí, la más universal es la de Conred, porque esa se aplica a todo el mundo, y la otra es un poco más específica para el ámbito laboral. Muchas gracias, ingeniero Maldonado. La siguiente pregunta: ¿qué pasa con las edificaciones existentes que no pueden ser remodeladas o adaptadas, como los que están en zonas protegidas? ¿Y qué imposibilita técnicamente su adaptabilidad? ¿Por qué el criterio de evaluación debe ser distinto para ese tipo de edificaciones, que cambian de uso de suelo, incluso de cómo un edificio viejo que puede ser adaptado para oficinas o apartamentos según las necesidades del tiempo? Bueno, aquí es un poco complejo, ¿verdad? Porque entonces entramos ya no solo en la parte técnica, sino también en la parte legal. Lo que sucede es de que Guatemala pues tiene esta legislación que regula el tema del patrimonio y de las obras clasificadas como patrimonio y del tipo de modificaciones que se le pueden hacer. Sin embargo, la propuesta de la NRD2 sí trabaja estos casos, tanto los de obras existentes que no son patrimonio, como los casos de obras existentes que sí están clasificadas como patrimonio. Y se manejan en forma un poco flexible, llamémosle así, sin reducir la seguridad. Porque lo que pasa es de que la propuesta de la NRD2 le da a uno dos rutas
para garantizar la seguridad. Uno es teniendo una carga de ocupación y adaptando las salidas a esa carga de ocupación. Y la segunda ruta, que es igual de segura, es tener una capacidad de salidas y adaptando la carga de ocupación a esa capacidad de salidas. Entonces, siempre se garantiza la seguridad, en ningún momento se pone en peligro a ninguna persona, pero le da a uno esa gran flexibilidad, que si por ejemplo tenemos una estructura que es patrimonio cultural que no permite ampliar una puerta de 90 a 110 centímetros, pues que se quede con 90 centímetros y que se haga el cálculo de cuál sería la carga de ocupación que se puede evacuar con esa salida de 90 centímetros. Entonces, esto es una solución que se utiliza también en otros países del mundo. Guatemala no es el único país que tiene estructuras antiguas o estructuras que son clasificadas como patrimonio y que entonces requieren un tratamiento diferente. Por ejemplo, por decir algo, el palacio, ¿verdad? Sería pues algo impensable venir a modificar la estructura del Palacio Nacional para agregarle más salidas de emergencia, por ejemplo. Entonces, la normativa nos da ese equilibrio adecuado entre proteger la vida humana y dar la flexibilidad para poder mantener esas estructuras antiguas. Muchas gracias. Tenemos otra preguntita de Sergio Enrique Vélez Rizo. Ingeniero, en una conferencia anterior usted indicó que había dejado formulado un NRD5 y un RD6. ¿Podría aclarar un poquito esto, por favor? Sí, efectivamente, cuando yo estaba todavía en Conred como secretario ejecutivo, la República de Corea del Sur le hizo un aporte muy importante a Guatemala, contratando a un experto que estuvo viviendo aquí en Guatemala 2 años con única misión desarrollar, escribir la NRD5 de protección contra incendios. Y esa, cuando salí de Conred, pues quedó en Conred. Tristemente ha desaparecido esa norma. Yo hablé con la secretaria ejecutiva actual, la que está ahorita en Conred, y no tienen idea de dónde pueda estar esa propuesta. Y de todas maneras es una propuesta que ahora ya tendría 10 años. Entonces, de todas maneras, valdría la pena revisarla y actualizarla. Entonces, por eso es de que se va a trabajar con la mesa técnica, que siempre seguiría un proceso muy similar de no inventar la rueda, de no inventar el agua azucarada, sino de trabajar en base a normativas ya existentes como la de Corea del Sur o como la NFPA de Estados Unidos. Y también se estaba trabajando el tema de materiales peligrosos, del almacenamiento y del manejo de materiales peligrosos, que sería la NRD6, porque siempre se concibió que las normas iban a ser un ecosistema o un ambiente de normas que se tenían que complementar todas. Sí da un poco de tristeza que pues yo ya tengo 10 años de haber salido de la Secretaría Ejecutiva de Conred y que pues hasta ahora estemos hablando de revivir el tema de la NRD5 y todavía no hay señales de que eventualmente vayan a trabajar la NRD6, pero seamos positivos y yo creo que esta es una buena oportunidad. La mesa técnica da el espacio para incorporar nuevos miembros, como ustedes vieron que los mencioné en el artículo 86, hay un espacio para la academia. Así es que pues vale la pena la participación de diferentes sectores para obtener un producto que responda a las necesidades de Guatemala. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya no tenemos preguntas. Agradecemos su participación y vamos a dar inicio a responder algunos cuestionamientos relacionados al ingreso a la aula virtual, donde los participantes van a poder hacer sus consultas abriendo su micrófono en caso sea necesario. Gracias, Axel Rodas es el encargado de darnos este acompañamiento.
nada más para comentarles que para las personas que quieren ingresar al curso, pues como tenemos esta convocatoria abierta y tenemos personas de adentro y de fuera de la facultad, tenemos que ingresar de dos formas diferentes. Primero que nada, las personas que sí tienen correo institucional @farusac.edu.gt, ustedes tienen que ingresar con la autenticación con Google. O sea, cuando ustedes vayan a ingresar a la plataforma, por favor, buscar autenticación con Google y seleccionar su correo institucional @farusac.edu.gt. Y las personas que no tengan correo institucional, pues nuevamente repito, las que tienen correo institucional, por favor, buscar identificarse utilizando su cuenta de Google y seleccionar su cuenta de correo institucional. Las personas que no tengan correo institucional, y esto es muy importante, estas personas tienen que utilizar usuario y contraseña. Y el usuario y contraseña se los vamos a estar compartiendo desde el correo de innovación directamente a cada uno de ustedes. Esto es para las personas que no tienen correo institucional de la Facultad de Arquitectura. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a recibir un correo electrónico, aquí hay un ejemplo, en donde van a recibir el enlace del curso y el nombre de usuario y la contraseña para que ingresen a nuestra plataforma. Y después de ingresar esos datos van a entrar directamente al curso. Ahora les voy a compartir el enlace. Para las personas que tengan correo institucional y que no estén dentro del curso, pues estas son las credenciales, se las voy a compartir en el chat. Cabe destacar que algunos de ustedes, bueno, casi todos los de la Facultad de Arquitectura ya están inscritos en este curso, entonces únicamente ingresando con su correo institucional, lo más probable es que vayan a ingresar a este curso. Les comparto el enlace del curso. Y las personas de la facultad que no les aparezca el curso, muy seguramente les va a pedir una clave de matriculación. Esta es la clave de matriculación. Ahora se las coloco aquí. Y repito nuevamente, en el caso, y voy a hacer el ejemplo aquí, que yo tenga correo institucional que termine en @farusac.edu.gt, tengo que ir a autenticación con Google, seleccionar mi correo institucional y automáticamente yo ya voy a estar adentro del curso. Si me llegara a pedir la clave de matriculación es desastre, con D mayúscula. Pero muchos de ustedes, si no es que la mayoría de los que tienen correo de la facultad, ya están dentro del curso. De hecho, ya tenemos más de 90 inscritos en el curso, porque manualmente los hemos inscrito para que nada más al ingresar al enlace del curso y seleccionar su correo institucional, tengan acceso a la plataforma y así tengan acceso tanto al material de apoyo que el ingeniero nos está compartiendo, como las grabaciones de este curso. Las personas que no tengan correo institucional, esas personas les va a llegar un correo electrónico con el enlace del curso y sus credenciales de ingreso, o sea, su número de usuario y su contraseña. Eso sería todo por parte de nuestra plataforma. Gracias, Axel. Si alguien tiene alguna otra pregunta relacionada a los enlaces, puede hacerla en este momento abriendo su micrófono. Bueno, para mí es un gusto poder finalizar la sesión número 1 con una cordial invitación para que el próximo miércoles 16 de septiembre podamos conectarnos nuevamente a la sesión 2 y poder continuar con este valioso tema y los aportes que nos ha estado dando el ingeniero Maldonado. Aquí una última pregunta. ¿A qué correo podemos abocarnos en caso no lleguen las acreditaciones, Axel? ¿Las credenciales? Con mucho gusto, les voy a colocar también el correo de innovación, que es el correo que van a estar recibiendo sus credenciales. Ahorita se los copio por acá. Y si tienen alguna duda, independientemente del campus virtual, alguna duda de capacitación, necesitan el enlace de la grabación o necesitan algún apoyo adicional, pueden mandarnos un correo a innovación para que nosotros podamos atenderles. Les estoy colocando ahora el correo.
Y también les coloqué el enlace de asistencia en el chat, lo voy a estar mandando. Así que por favor, visualizar el chat para ver también el enlace de asistencia. Axel, buenos días, te saluda el arquitecto Manuel Montufa. Dígame, arquitecto. Fíjate, Axel, que yo voy camino a San Juan Cotzal y no logro entrar al enlace de asistencia. Solo quisiera dejar constancia de la misma, entonces no me deja ingresar, tal vez por la señal muy mala por acá, entonces si fuera tan amable de confirmar mi asistencia, por favor, pero no logro entrar, seguramente por algún problema. Por favor. Muy bien. Te agradezco mucho, muy amable, gracias. Ahorita reviso el enlace de asistencia y bueno, voy a estar compartiéndoles el enlace de asistencia en el chat y si necesitan comunicarse con nosotros, les dejo el correo de innovación. Bueno, agradecemos a todos su participación y nos estaremos conectando nuevamente el próximo miércoles 16 de septiembre. Les envío un saludo a todos. Vamos a permanecer un par de minutos aquí en la videollamada para que puedan tener los enlaces los que no lo hayan podido copiar y los demás ya pueden retirarse. Muchísimas gracias por su asistencia y entusiasmo. Gracias, ingeniero Maldonado. Gracias a ustedes. Feliz día para todos.